Hola chicos, vamos con nuestro tercer video donde vamos a explicar el concepto de rendimientos marginales decrecientes. Aquí tenemos una tablita donde tenemos trabajadores y ladrillos. Entonces vemos que para comenzar, ¿no es cierto?, con 100 trabajadores hacemos 200 ladrillos, con 200 300 y así sucesivamente hasta llegar al uso de 1000 trabajadores para producir 1000 ladrillos. Entonces vemos que para producir 100 ladrillos más se ocupan 100 trabajadores, ¿verdad? Entonces de 100 pasamos a 200, de 200 pasamos a 400. Entonces uno dice, de 100 a 200 se producen 100 ladrillos más, de 200 a 400 también se producen 200 ladrillos más, de 400 a 600 también se producen 200 ladrillos más. Pero si pasamos de 600 a 800, estamos usando 200 trabajadores más y solo estamos aumentando en 150, ¿no es cierto?, ladrillos. Y si pasamos de 800 a 1000, también usamos 200 trabajadores más y también hemos aumentado solo 150 ladrillos. Y ahí comenzamos con el rendimiento decreciente. Esa es la gráfica del rendimiento marginal decreciente. Esto representa, ¿no es cierto?, como una curva de producción, ¿ya? Y ahí nosotros vemos que la curva crece, ¿no es cierto?, a tasa creciente, ¿verdad? Crece, crece, crece hasta comenzar con tasas decrecientes, donde veíamos, ¿no es cierto?, que la producción ya no aumentaba 200 unidades, sino que bajaba a 150. Eso significa crecer también en producción, pero a tasa decreciente. Y después podemos lograr, ¿no es cierto?, una tasa constante. Entonces crece a tasa creciente, a tasa decreciente y constante. La tasa marginal de producción, ¿no es cierto?, MG, marginal de producción, ¿no es cierto?, tasa marginal, es la variación que se produce en la cantidad de ladrillos en relación a la cantidad de trabajadores. Esto es la tasa marginal que es equivalente a la tangente, ¿no es cierto?, de la curva de producción, ¿no es cierto?, dado también que mide el cambio en el valor de la curva como resultado del aumento de una unidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es marginal, es por unidad producida. En el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, saltábamos de 100 a 200, entonces había 200, por eso tendríamos que dividirlo, ¿no es cierto?, sacar, ¿verdad?, la relación de la cantidad de ladrillos que aumentamos, que era 200 dividido por 200, y eso nos da 1. En el caso de los primeros, la tasa marginal era 1, relación 1 por 1, ¿ya? Pero después, cuando aumenta la cantidad cuando disminuye la cantidad de ladrillos en relación a los mismos 200 trabajadores, ahí, ¿no es cierto?, ahí la tasa marginal se hace más pequeñita, menor que 0. O sea, perdón, menor que 1. Bueno, aquí está la tabla, ¿verdad?, de alimentos y entretenimientos. Vemos que ahí de 0 pasamos a 70 y el máximo de entretenimiento es 500 y entonces después cuando aumentamos a 70 alimentos baja a 450. Cuando aumentamos de 70 a 150, los entretenimientos bajan de 450 a 280 y si aumentamos a 230, que sería el máximo de alimentos, ¿no es cierto?, la cantidad de entretenimiento es 0. Aquí tenemos la gráfica, ¿no es cierto?, de la frontera de posibilidades de producción cóncava, que es, ¿no es cierto?, la que vimos al principio, donde explicábamos, ¿no es cierto?, la FPP. Esta frontera tiene un costo marginal creciente, donde explica la ley de los rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Ahí están las distintas combinaciones, ¿verdad?, de alimentos con entretenimiento dibujado en esta gráfica. Y acá en el cuadro siguiente vemos, ¿verdad?, los costos. Tenemos la tablita de alimentos para calcular, ¿no es cierto?, los costos de alimentos, ¿ya? Ahí tenemos costo total 100, 250, 800, 1500. Y está el costo marginal, que sería el costo de producir una unidad adicional. Entonces, si producimos 0 alimentos, el costo total es 100, y como no hay producción de alimentos, no hay costo marginal, porque recordemos que el costo marginal es el costo de producir una unidad. Si producimos 70 unidades, estamos pasando de 0 a 70, y el costo total es de 100 a 250. Entonces, el costo, ¿no es cierto?, la variación del costo total sería 150 y la variación de alimentos sería 70, porque pasamos de 0 a 70. Por lo tanto, vamos a dividir
150 por 70 y nos va a dar 2,14. En el siguiente tramo, ¿no es cierto?, pasamos de 70 a 150, o sea, 80 unidades de alimento. Y de 250 a 800, o sea, aumenta el costo en 550 unidades. Por lo tanto, el costo marginal sería 550 dividido en 80, ¿verdad? Lo que nos da 6,88. Y el siguiente igual lo pueden calcular ustedes mismos. Entonces, la gráfica mostramos en azul, color azul, ¿no es cierto?, el costo total, y el color medio naranjo en costo marginal. Costo oportunidad y rendimientos marginales constantes. El anterior era rendimientos crecientes, ¿verdad? Rendimientos marginales decrecientes, perdón. Ahora vamos a tener costos marginales crecientes. Costos marginales y rendimientos constantes. Aquí nos encontramos con una frontera de posibilidades de producción recta, ¿no es cierto? Con un costo de oportunidad igual, siempre el mismo. Entonces, de pasar, ¿no es cierto?, de 10 unidades a entretenimiento, ¿no es cierto?, vemos que siempre es lo mismo. Esta utilidad, ¿no es cierto?, es que siempre se va a utilizar la misma cantidad para producir una unidad más. Por lo tanto, el sacrificio es el mismo. El costo marginal por cada unidad adicional producida es constante. En este caso es de 50. Si vemos, ¿no es cierto?, acá pasando de producción de alimento de 10 en 10, vamos a tener un costo marginal siempre de 50. Entonces, cuando la FPV es constante, el costo marginal es también constante. Costo de oportunidad y rendimientos marginales crecientes. Esta es una FPP con una estructura convexa. Si ustedes se fijan, es contraria a la cóncava, que era para el otro lado. Pero cuando tenemos una frontera de posibilidad de producción convexa, tenemos un costo marginal decreciente, lo cual es fantástico para una economía, ¿no es cierto? Porque eso significa que los costos van a crecer a tasa, ¿no es cierto?, decreciente, ¿verdad? Entonces, los costos marginales, ¿verdad?, también son decrecientes y por lo tanto los rendimientos son crecientes, que eso sería lo más fantástico, ¿verdad?, en una situación para un país. Entonces pasamos los alimentos y los entretenimientos, ¿no es cierto? Ahí está la gráfica, ustedes ya la podrán dibujar por sí solos en su casa. Y aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, con la gráfica en la cual vemos que los costos marginales son decrecientes, ¿verdad? Y los costos totales son crecientes, pero a tasa decreciente, ¿ya? Ahí tenemos las dos gráficas. El costo total es el que está delineado con azul y el costo marginal es el delineado con naranjo. Hasta aquí vamos a quedar con nuestro video.